Qué bueno verles. Veo distintas caras. Qué bueno que todos prendieron la cámara. Me encanta que enciendan la cámara. Eso es primordial para poder estar acá conectados. Y espero también que puedan estar un ratito. Yo sé que es difícil en estos tiempos donde toda la tecnología, tenemos que estar con varias pantallas al mismo tiempo y todo lo demás. Parar un ratito y concentrarnos no es fácil, pero muchas gracias principalmente a los que nacieron después del 2000, del año 2000 para acá, que les es más difícil todavía estar concentrados. Muchísimas gracias por estar acá en este ratito. Sé que han estado hablando de encuentros, ¿es cierto o no? Encuentros con Jesús. ¿Cambió en algo la vida de estas personas al encontrarse con Jesús? Yo creo que significativamente, mucho cambió la vida de ellos. Un encuentro, para que sea significativo, para que realmente sea un encuentro valioso, significa que algo tiene que ocurrir. No es ese tipo de encuentro casual, no es ese tipo de encuentro que es simplemente anecdótico, sino que para que un encuentro sea significativo tiene que haber un cambio, tiene que ocurrir algo tiene que ocurrir en forma significativa. Y obviamente los encuentros con Jesús tienen ese grado de significado. No, una persona que realmente se haya encontrado con Jesús tiene que haber ocasionado algo tiene que haber cambiado. Es como lo que dice mi esposa de mí. Yo la encontré a ella y mi vida cambió, según ella. ¿Ok? Bueno, todo tiene un cambio, un significado. Yo, comenzando el segundo año de universidad, me encontré con un chico llamado Rodrigo. Hasta el día de hoy somos amigos, nos escribimos. Mi personalidad cambió cuando yo lo encontré a él. Mi forma de ser, de relacionarme socialmente, era totalmente distinta. Yo era alguien para adentro, era alguien que me costaba hablar, era alguien que no podía hablar al frente de la clase porque tartamudeaba, era alguien que no tenía esa posibilidad, pero haberme encontrado con él, alguien que no tenía pelos en la lengua, personas que me ayudan a expresarme mucho mejor. Ahora, un encuentro con Jesús, eso sí tiene que ser significativo en nuestras vidas. Y ya sea que tengas 10 años, 15, o tengas, sea la edad que tengas, un encuentro significativo con el Señor debemos seguir teniendo todos los días de nuestra vida. Hay un autor, David Platt, que dijo lo siguiente en su libro Sígueme. Y él dice, ¿le creerías a una persona que llega tarde a la iglesia y llega así sacudiéndose el polvo de su traje y llega tarde a la iglesia y dice, no, perdón, llegué tarde porque acaba de un camión arrollarme en la esquina y lanzarme 200 metros más adelante y cuando recién me pude levantar, llegué rápidamente a la iglesia? ¿Lo creerías? Si efectivamente un camión me golpea y me lanza 200 metros, no creo que tengo o estaría para contarlo. O cómo quedaría si es que sobreviviera, sería una cosa totalmente distinta a la que una persona simplemente llegando tarde por una excusa a la iglesia. De la misma forma, un encuentro significativo con Jesús tiene que ocasionar algo, tiene que generar algo distinto en tu vida, en mi vida, sea la edad que tengas, en el momento de tu vida que te encuentres con Jesús, de ahí en adelante tu vida tiene que tomar otro camino, tiene que haber un cambio de rumbo, tiene que haber un cambio de significado, de propósito, de actitudes, tiene que ser un cambio que sea radical. El endemoniado de Gadara, ahí, su cambio fue totalmente significativo, ¿o no? Si recuerdan, después lo encontraron vestido, ya era un gran avance, con ropas, ya era un tipo normal, un tipo que obviamente después al volver a su terreno, a su casa, generó un cambio radical. Y pensando en ellos, me vino una historia que para mí ha sido significativa en muchos momentos de mi vida. Ha significado un despertar a algo nuevo. Una historia que sigue siendo la misma, que se ha ido contando durante todos estos años y que yo he leído tantas veces. En distintos momentos de mi vida he visto también a Jesús nuevamente saliendo a mi encuentro, como salió el encuentro de estos dos personajes que iban camino a Emmaús. Lucas capítulo 24.
Voy a leer solamente algunas porciones y otras te las voy a parafrasear. Dice así, Lucas capítulo 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino a un pueblo, al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Te quiero contar cómo es la historia. Jesucristo había muerto 2, 3 días antes de esta escena. Había muerto ya hace 3 días y 3 noches atrás. Y ellos eran parte de los discípulos que se juntaban. Se cuenta de que Jesucristo tenía muchos, no solamente los 12, sino que otros discípulos que caminaban con él. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Del otro no me dice el nombre, tampoco me dice el sexo, puede que sea hombre o mujer. Solo se me dice que son 2 discípulos que iban de camino a Emaús, 11 kilómetros desde Jerusalén. ¿Alguien ha caminado acá 11 kilómetros? ¿Cuánto nos demoraremos en caminar 11 kilómetros? 2 horas. Chicos, este pueblo se encontraba caminando 2 horas. Digamos que ellos eran personas ya como Pedro, como yo, que disfrutamos el caminar. No andamos tan rápido ahí como Natanael o como Jorge, que lo único que quieren es llegar. No, Pedro y yo disfrutamos el camino, la travesía. Entonces, si fuese Pedro y yo, nos demoramos 4 horas, por lo menos, 4 horas y media. Vamos conversando, vamos caminando. Pero esta no era una caminata normal, porque ellos iban tristes. ¿Recuerdan lo que decía el texto? Ellos iban tristes. Entonces, yo me imagino caminando triste, camino más lento todavía. Camino, y ellos iban conversando entre ellos sobre esta situación que los había puesto tristes. Habían visto en la cruz a quien ellos habían seguido por muchos, tal vez meses, sino decir años, por aquel en el que habían puesto su esperanza, había muerto en la cruz. Lo habían visto en la cruz, lo habían visto bajar de la cruz muerto, colocar en un sepulcro, y ellos en este caminar, que me imagino el caminar interminable, difícil, yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de caminar detrás de un féretro. Todo el mundo caminaba detrás del féretro camino a la sepultura. Y era una caminata lenta. Nadie apuraba, nadie tocaba la bocina. Los demás todos entendían que este momento difícil era un momento que los que iban caminando tenían que tragar, que hay que vivirlo, hay que pasarlo. Es una caminata reflexiva, acompañar a un ser querido ahí a ser enterrado en el cementerio. De la misma forma veo estos 2 personajes que van emprendiendo una caminata, algunos dicen, lo más probable que de regreso a su rutina, de regreso a su diario vivir, de regreso a su casa, lo más probable, su familia, a sus negocios, su trabajo. En este caminar, cuando ya Jesucristo había resucitado, pero ellos no lo habían creído todavía. Más adelante la historia me cuenta que ellos sí escucharon de las mujeres que fueron al sepulcro, de que el cuerpo ya no estaba, pero tal vez ellos pensaron, como muchos, que el cuerpo había sido robado y no pensaban que Jesucristo había resucitado. En este caminar difícil, de regreso a sus labores, de regreso a casa, perdiendo la esperanza, como dice más adelante, ellos tenían esperanza en que Jesucristo iba a ser el Salvador de ellos. En este instante, Jesucristo sale al encuentro. En este momento, Jesucristo sale al camino. Dice, lo que acabamos de leer, de que Jesucristo sale al camino y Dios mismo, por alguna razón,
no les permite a ellos que le vean. En el original es como un velo, como si le hubiesen puesto, yo sé que aquí hay algunas chicas que se quieren casar algún día, se van a casar con un velo así, pero no tan negro, espero, ¿ya? Sino que sea blanco, medio transparente. Un velo que permite ver, pero a medias, no en forma clara. Y al parecer, Dios tenía algo que darles a entender a ellos antes que al verle le reconocieran. Por eso fue importante de que no le reconocieran y le vieran como un forastero, simplemente como un forastero más, que salía al camino, al igual que ellos y al igual que tal vez muchos otros que veían caminar de ida y vuelta en un camino entre Jerusalén y Emaús. Y este forastero, Jesús, haciéndoles creer que no sabía cuál es la razón, les pregunta, ¿de qué vienen discutiendo por el camino? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso tú no sabes todo lo que sucedió en Jerusalén? ¿Qué cosa le responde después Jesús? Bueno, de Jesús, el profeta que hizo milagros, que hizo cosas hermosas, poderosas delante de los ojos, un gran maestro delante de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos le condenaron a muerte y fue muerto. Nosotros teníamos esperanza, dice el versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Debemos recordar de que en aquel tiempo el pueblo judío estaba bajo el control del Imperio Romano, un imperio que cubría prácticamente toda Europa, una parte de Asia y también de África, es decir, un imperio mundial, un imperio muy duro, muy sanguinario, que aquellos que no estaban con ellos simplemente los ejecutaban, los crucificaban. La cruz era la forma de intimidar a sus enemigos, era la forma de condenar a muerte a aquellos que osaban levantarse en contra del Imperio Romano. El pueblo judío en Israel vivía bajo la opresión de este Imperio Romano, que les cargaba con impuestos, que son platita que tenían que pagar, que les quitaba lo mejor que ellos tenían. Y es en este entonces es de que muchos de los discípulos de Jesús creían y veían en Jesús a alguien que venía a rescatarlos de ese imperio, que venía a rescatarlos en forma definitiva del imperio romano. Jesucristo les pregunta y ellos cuentan y sacan, no solamente muestran su rostro de tristeza, como dice el versículo 18, no solamente en sus rostros estaba la tristeza, sino que también por sus labios sacaban toda la tristeza, la desesperanza que tenían también en su corazón. ¿Hay alguno de los que están acá, alguno de los chicos que alguna vez haya estado muy triste? Podemos tener tristeza por la pérdida de un amigo, por una situación difícil que nos está pasando, por no poder ver en momentos de pandemia. Y tal vez dice, yo estoy tan triste porque llevo 4 meses, 5 meses sin poder ir a la escuela. Tal vez a alguno sus planes se le dieron, tal vez desarmados, tal vez hay muchas razones por las cuales uno puede también pasar momentos muy difíciles, muy tristes. De repente decir, bueno, pero yo ya no tengo esperanza de tal cosa o de tal otra. Hay muchos en este tiempo que no tienen trabajo, están perdiendo sus trabajos. Hay muchos que tienen todas sus esperanzas, están en un pequeño local donde venden y donde no pueden abrir. Hay muchas razones.